está llevando a cabo la primera capacitación con los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares con varios objetivos. Número uno, darles a conocer cuáles son las funciones o algunas de las funciones que ellos deben de realizar o las funciones que les competen. Número dos, también se está tocando un tema muy importante como es la inscripción de nacimiento, la de funciones también a través de personal de RENAP, entre otras personalidades también que van a participar y que les van a dar información de suma importancia a los alcaldes comunitarios, que pues son ellos quienes al final también tienen una gran responsabilidad en las diferentes comunidades, ya que a la hora que nace alguna persona, ellos tienen que venir a dar fe, o a la hora que igual fallece alguna persona, ellos también tienen que darle el acompañamiento necesario a los familiares, y es por ello que hoy fueron convocados para llevar a cabo la primera capacitación con cada uno de ellos. Y desearía que no sea la primera ni la última, sino sea el inicio pues de un proceso para el fortalecimiento de la autoridad comunitaria que en verdad hace tanta falta, porque hay algunos que ya más o menos tienen conocimiento, sin embargo hay otros que son nuevos que de verdad necesitan pues de este fortalecimiento, y felicitar pues a la corporación porque así se debe de ser, ¿verdad? Yo sé que en otros municipios no se hace esto. No se valoriza, digamos, el trabajo que realizan las autoridades indígenas y comunitarias. Sin embargo, aquí la actual corporación sí le está dando importancia, y ojalá también nosotros o los alcaldes comunitarios también aprovechemos también, ¿verdad?